Chemistry te presenta, ¿no? Se podría decir casi igual que lo que va a ser el Anatomy, ¿no? En todo caso, él nos muestra una parte donde nosotros podemos aprender y otra parte donde hay ejercicios, ¿no? Esa metodología tiene el software, es bastante interesante. Entonces, la parte donde nos dice aprender nos va a servir para mostrar a nuestros estudiantes esos conceptos básicos de química. En este caso, ¿qué temática? De las funciones inorgánicas, ¿no? Bueno, sabemos que química es bastante amplio, ¿no? Y bueno, hay diferentes aplicaciones, software, ¿no? Pero en esta oportunidad estamos mostrando una aplicación que es para celular, para tablet, que nos va a mostrar lo que van a ser las funciones inorgánicas, ¿sí? Bien, entonces nos muestra los compuestos binarios y los compuestos ternarios. En esta parte donde nosotros utilizamos la aplicación para reforzar el tema, obviamente tenemos que estar con el data display, ¿no? Proyectando, ¿no? Nuestra pantalla del celular. Podemos hablar en un primer momento de compuestos binarios o ternarios. Por ejemplo, de binarios. Dentro de los binarios vamos a tener los óxidos, los peróxidos, los hidruros, las sales binarias, los hidrácidos. Alguien se preguntará, ¿no? ¿Dónde estarán los superóxidos? Entonces, bueno, hay algunas funciones que, bueno, dependiendo de los creadores de las aplicaciones no las toman en cuenta, ¿no? Pero las más generales, las más utilizadas, sí. En este caso, las más utilizadas van a ser los óxidos. Dentro de los óxidos, obviamente, van a estar lo que van a ser los óxidos metálicos y óxidos no metálicos, ¿no? Luego tenemos los peróxidos, las sales binarias, los hidruros, los hidrácidos, que son, en este caso, los hidruros son con metales y los hidrácidos van a ser con los no metales, ¿no es cierto? Entonces también tenemos esa parte. Dentro de los óxidos vamos a encontrar los óxidos básicos, que en este caso van a ser con metales, y vamos a encontrar los óxidos ácidos, que en este caso van a ser con los no metales, ¿no? Ingresamos ahí y tenemos una pequeña descripción, las reglas de formulación y el ejemplo, ¿no? Entonces, esto es como una ayuda de memoria al momento también de dar una evaluación, porque en esta aplicación, en este programa, también hay la parte de evaluación. ¿Cómo se puede evaluar de forma interactiva lo que van a ser los o las funciones inorgánicas? El día de hoy también vamos a ver, y gracias a esta aplicación que se llama Arlum Chemistry o Chemistry Arlum, vamos a poder evaluar a nuestros estudiantes de forma presencial también, ¿no? Sin necesidad de que cada estudiante tenga su celular o esté conectado a internet, no. Simplemente necesitamos un celular, en este caso que va a ser del maestro o la maestra, y si es que podemos, vamos a conectarnos al Data Display. Y con eso ya tenemos para evaluar a nuestros estudiantes. En la parte de óxidos, en todo caso ácidos, que en este caso van a ser los anhídridos, ¿no? Nos muestra una pequeña descripción, las reglas de formulación también nos muestra y acá un pequeño ejemplo también. Esos son con respecto a los óxidos. Seguidamente tenemos los peróxidos que nos muestra la descripción, las reglas de formulación, ¿no? Entonces, el más conocido, por ejemplo, en los peróxidos va a ser el agua oxigenada, que nos muestra también ahí. También tenemos los hidruros, hidruros metálicos, hidruros volátiles, ahí tenemos esa parte. La descripción, las reglas de formulación y el ejemplo también tenemos ahí. Los hidruros volátiles, ahí también nos muestra. Las sales binarias, en este caso tenemos las sales neutras y las volátiles, en todo caso las neutras nos muestra cómo se hace. El más conocido dentro de estas sales neutras es el cloruro de sodio, ¿no? Que obviamente siempre les indicamos a nuestros estudiantes que es un claro ejemplo, ¿no? De, obviamente, de una sal y que la encontramos, por ejemplo, en la casa, en la cocina, la encontramos propiamente, ¿no? Luego tenemos las sales volátiles, ¿no? Cómo se forman, cuál es la regla de formulación, la descripción, el ejemplo también nos muestra, ¿sí? Y luego tenemos los hidrácidos, ¿no? Dentro de estos hidrácidos, el más conocido obviamente va a ser el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, también es un buen ejemplo. Hay una pregunta, colegas, y bueno, me van a responder los que son de ciencias, ¿no? En todo caso, puede ser un colega de biología, también una colega de química, dependiendo, ¿no? Hay una consulta que siempre hago, colegas, a ver, a modo de un poquito de interactuar con ustedes. El compuesto o la fórmula
del agua, ¿a qué función pertenece? ¿A qué función inorgánica pertenece? ¿Será un óxido? ¿Será un anhídrido? ¿Será un ácido? ¿Será un peróxido? ¿Qué es, colegas? A ver, mientras voy explicando en los comentarios, escríbanmelo por favor, colegas. El agua, ¿a qué función pertenece? ¿Será un hidróxido? ¿Será una sal binaria? ¿Será un ácido? A ver, colegas, el agua, ¿a qué función inorgánica pertenece? Vamos, adelante. Bien, seguimos mientras los colegas van respondiendo. ¿No? Ya hemos visto lo que son los óxidos, los peróxidos, los hidruros, las sales binarias, los hidrácidos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo los ternarios, ¿sí? Estos ternarios ya son un poquito más complejos, ¿no? Entonces están formados por más moléculas, por más átomos. Tenemos los hidróxidos, las sales ternarias, los oxoaniones y bueno, lo que tal vez un poquito cuesta, ¿no? Enseñar a los estudiantes, ¿no? Que son los oxoácidos, ¿no? Más aún si estamos enseñando en las tres nomenclaturas, ¿no? Los oxoácidos, ¿cuáles serían estas? La tradicional, la stock, la UPAC, entonces es un poco complicado, ¿no? Se puede hacer, pero y ahí entonces vemos cómo lo hacemos también. Bueno, tenemos los hidróxidos, que nos da la descripción, que nos da la regla de formulación, que nos da el ejemplo, ahí está. Y esto, como les decía, es una ayuda a memoria antes de dar una pequeña evaluación, que les voy a indicar también cómo se hace esa evaluación. Luego tenemos las sales ternarias. Sí, estas sales ternarias que también nos muestra la descripción, la regla de formulación, el ejemplo, ¿no? Luego tenemos los oxoaniones, ¿no? Los oxoaniones, que nos va a mostrar también una breve descripción, la regla de formulación, el ejemplo, ¿sí? También tenemos los oxoácidos, ¿no? Entonces, el más conocido es el ácido sulfúrico que tenemos acá. Bien, a ver, vamos a ir respondiendo una pregunta. Dice, bueno, lo que le hemos hecho la pregunta es el agua, colegas, el agua, la fórmula H2O, hidrógeno 2, oxígeno 1. ¿A qué función inorgánica pertenece? Un colega nos dice, ya he leído algún comentario en el mensaje, un colega nos dice que el agua es una función, es decir, que está dentro de los hidróxidos. Veremos, ¿no? Veremos. A ver otro colega, a ver otro maestro, maestra que me diga la fórmula del agua H2O, ¿en cuál se encuentra? ¿Será un óxido? ¿Será un anhídrido? ¿Será un hidruro? ¿Será un ácido? ¿Un oxoácido? ¿Qué función inorgánica es el agua, colegas? A ver, vayan buscando, pueden escribir también. Entonces, ¿a qué función pertenece el agua? Bien, continuamos. Hemos visto en todo caso que tenemos dos, ¿no? Entonces, binarios y ternarios, ¿no? Entonces, estas dos opciones a modo de explicación antes de dar tal vez un examen, ¿no? Para refrescar la memoria o también para avanzar, puede ser, ¿no? Y luego de eso tenemos los ejercicios. Dentro de estos ejercicios, colegas, tenemos dos partes muy importantes que las dos la vamos a usar. Una que se denomina práctica, ¿sí? Y otra que se denomina ejercicios. Nos vamos a ir a práctica. Y en práctica, colegas, es como hacer un mini laboratorio, pero de moléculas, donde nosotros vamos a agarrar los átomos, ¿sí? De forma virtual, y vamos a formar compuestos. Eso es lo interesante, ¿no? Mostrar a los estudiantes cómo se forma, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, la primera parte, práctica, ¿no? Obviamente nos puede servir esto tanto a los profesores de química y también a los de biología, saber esta parte, ¿no? Para formar un compuesto, sabemos que tiene que haber una carga positiva, una carga negativa, y podemos comenzar del más simple, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar, por ejemplo, formando lo que les había preguntado, el agua, H2O, ¿sí? Esta parte es el área de trabajo donde vamos a elaborar, donde vamos a formar el compuesto, en este caso el agua. Podemos formar varios compuestos, pero en este momento, a modo de ejemplo, vamos a formar el agua, ¿sí? Esta es la parte, el área de trabajo.
Cuando hacemos un clic en el más, nos va a mostrar la tabla periódica y vamos a elegir un elemento. Hacemos clic en este más y nos va a mostrar la tabla periódica y vamos a elegir otro elemento para poder combinar y luego formar el agua. A ver, vamos a hacer clic en esta parte y vamos a elegir en todo caso al hidrógeno. Fíjense, el hidrógeno. Podemos hacer compuestos con litio, sodio, potasio, rubí, es decir, con todos los que están de colorcitos, con todos ellos podemos hacer compuestos, ¿sí? En este caso vamos a agarrar al hidrógeno. Ahí está. El hidrógeno, en este caso, tiene que trabajar con carga positiva. Sabemos que el hidrógeno tiene positivo y negativo. Entonces, en esta ocasión, tiene que trabajar con positivo. Ahora acá vamos a hacer un clic y vamos a escoger al oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno, ¿no?, nos presenta diferentes números de oxidación, pero en este caso necesitamos el -2 o el 2 menos, ¿sí? Ahora, vamos a combinar. Oh, a ver otra vez, no, a ver, estamos combinando hidrógeno y oxígeno. Incorrecto, dice. A ver en los mensajitos, colegas, ¿por qué me sale incorrecto? ¿O tengo que aumentar más atomitos de lo que va a ser hidrógeno o de oxígeno? A ver, escríbamelo rapidito. Así, ¿cuántos de hidrógeno tengo que hacer y cuántos de oxígeno? A ver, ¿cuántos de hidrógeno, cuántos de oxígeno? A ver, los que nos estaban siguiendo en línea. A ver, acá dice la cantidad de átomos del oxígeno. Acá nos dice, Rodrigo nos dice 2 hidrógenos. A ver, veremos. Vamos a ver esa parte. Vamos a ver. Así, veremos. Ahí está. Fíjense, colegas. Lo interesante de este programa no es que solamente va a estar así. Fíjense, podemos mover. Está en 3 dimensiones, ¿no? Ya no está de forma estática, ¿no? Como una fórmula, lo que nosotros le mostramos al estudiante, sino está de forma tridimensional. Podemos ver las moléculas. Sabemos que, bueno, las moléculas tal vez no están representadas al 100% de esta manera. No, pero es una representación la más cercana, ¿sí? La más cercana, incluso el ángulo de la disposición de los enlaces también nos muestra, ¿no? Ahí. Ahora, vamos a mostrar otro, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un óxido podemos hacer, un óxido, ¿sí? Vamos a hacer bueno, sabemos que el aluminio no se oxida, pero vamos a hacer un óxido de aluminio. Entonces, vamos a hacer con +3, luego con oxígeno con -2, ¿sí? Sabemos, fíjense, que al combinar, otra vez tenemos ese problema. Ahí está, otra vez el problema, ¿no? Entonces, al momento de combinar, colegas, tenemos que ya pensar, ¿no? O sea, cómo se está combinando en ese momento, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, se hacen intercambio de valencias y al momento de intercambiar valencias, ¿no? En todo caso, el oxígeno tiene que ser 3 oxígenos, 3. Y el aluminio tiene que ser 2. Ahí está. Y si se fijan, en este momento tenemos los átomos, ¿no?, que están en completo movimiento, ¿no? Los electrones, ¿no? Y sabemos que la materia es así. En este momento están inestables, ¿no? Ahí podemos explicar a nuestros estudiantes, ¿no? Y cuando se combinan, ¿no?, cumplen las diferentes reglas. Por ejemplo, una regla es la regla del octeto, entonces se combinan, ¿no? Y forman un compuesto estable. Y ese compuesto estable, obviamente, ya no va a suceder así de esta manera, donde sus electrones estén en total movimiento, ¿no? Entonces, combinamos y ahí está. Entonces, por ejemplo, esa es una formación, ¿no?, del compuesto de óxido de aluminio. Y acá te muestro esa parte, ¿no? Tenemos el óxido de aluminio, el sistema Stock, tenemos en todo caso, puede ser el tradicional, ¿no? Entonces, o el UPAC también, ¿no? Y acá está la fórmula, aluminio 2, oxígeno 3. Bien, entonces, cuando vean esta figurita, colegas, significa que es un mini laboratorio virtual, pero de moléculas, de átomos, ¿no?, que nosotros podemos formar. Bien. Ahora, en esta parte de ejercicios,
nos muestra los diferentes ejercicios que nosotros hemos enseñado o que vamos a enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Esta aplicación la podemos utilizar en primero, segundo, tercero, cuarto de secundaria para hacer refrescar la memoria, en quinto de secundaria, y ni qué decir en sexto ya los estudiantes incluso las valencias se olvidan, colegas, ¿no? Los números de oxidación se olvidan, ¿no? Entonces, ahí es muy importante recalcarles también esto porque dentro de las preguntas del examen que se tienen en las diferentes universidades, hacen a veces preguntas simples, ¿no? Como decir la combinación de algunos elementos, el número de oxidación o las valencias, eso preguntan, ¿no? Y si el estudiante no sabe, obviamente va a tener menos puntaje. De acá es parecido a la aplicación de Anatomía Arlum, ¿no? Nosotros elegimos, ¿no? Elegimos en este caso de manera directa, se elige todo, pero nosotros vamos a elegir solamente uno. Por ejemplo, vamos a empezar con el más sencillo, óxidos. Y podemos utilizar en tradicional, ¿no? Entonces, en tradicional vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a hacer fórmula o nombres, número de ejercicios, ¿no? Podemos tener varios ejercicios, fíjense, hasta 20 nos dice, ¿no? Ahí. Nosotros vamos a utilizar unos 10, vamos a utilizar. El tiempo de respuesta, a ver, vamos a ver hasta qué número tenemos. Tenemos hasta 2 minutos, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer en 30 segundos, ¿sí? Vamos a ver qué tal nos sale, ¿no? Entonces, tradicional, vamos a formular o vamos a nombrar. Vamos a nombrar. En pantalla lo que están viendo es el boro 2, oxígeno 3. ¿Cuál de estos 4 nombrecitos será? Entonces, el estudiante tiene que elegir, ¿no? Tiene que elegir. Entonces, ahí, elige el nombre. La metodología es igual que la anterior, ¿no? Es igual que la anterior. Somos tal vez 40 estudiantes. De los 40 estudiantes hacemos un papelito. En cada papelito se anota el nombre de 2 estudiantes y al sorteo. Ya tenemos 20 papelitos para sortear. El profesor, la profesora, con su tablet o con su celular, ¿no? Le presta al estudiante y si puede proyectar en el data display, ¿no? Y el estudiante va respondiendo esto, ¿no? Va respondiendo. Fíjense, el tiempo ya ha pasado, entonces ahí tenemos. Ahora acá tenemos nos dice H2SE. Entonces, este va a ser el ácido cenilhídrico, ¿no? Entonces, ahí está. Este sería el hidróxido de potasio, ¿no? Ahí está. El estudiante tiene que saber esa parte. Entonces, si el estudiante, por ejemplo, se equivoca, entonces, o no se equivoca, entonces ahí tenemos. Tenemos otra parte, ahí está. El óxido de bromo, 5 era esta parte. Acá tenemos al cobalto. Entonces, ahí está. Tenemos con arsenio, ¿no? Entonces, esta parte era. Acá tenemos otro. Y ahí están, ¿no? En todo caso, los aciertos, los errores y los puntos. Estos son los puntos. Les había indicado cómo vamos a utilizar esto de los puntos. La mayor nota va a ser 35 puntos y los demás ya van a ser por regla de 3, ¿no? Que podemos hacer en Excel, les decía. Tenemos algunas consultas. Ya. Bien, continuamos. Ahora vamos a elegir otro. En este caso, a ver, vamos a verlo por acá. Y vamos a usar los oxoácidos. Y vamos a poner más tiempo, a ver, para que ustedes me vayan respondiendo. Vamos a poner 1 minuto, vamos a poner. Y vamos a utilizar el tradicional. También 10 preguntitas. Vamos a activar. A ver, por ahí. Ahí está. Bien. Ahora, me van a ayudar colegas. Vamos a hacer, por ejemplo, los oxoácidos. A ver qué tal nos sale. Vamos a nombrar también. A ver, este de acá, colegas, esto va a ser el número 1, esto va a ser el número 2, esto va a ser el número 3 y esto va a ser el número 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la respuesta para esta fórmula, colegas? ¿Cuál es el nombre? ¿Es el 1, es el 2, es el 3, es el 4? A ver, los que están en línea nos pueden ayudar. ¿Es el 1, es el 2, es el 3, es el 4? A ver, ¿cuál es?
El 2 dice acá una colega, vamos a poner ahí el 2. Perfecto. El de acá. El de acá. Es el 1, es el 2, es el 3, es el 4. ¿Cuáles colegas? A ver. El 1, el 2, el 3 o el 4. A ver, les espero a los que están participando, ¿no? Entonces, la profe Zulema nos indica que es el 2. Eso, muy bien. Acá, a ver. HNO3, ¿será el 1, será el 2, será el 3, será el 4? A ver, los que nos están siguiendo y también a los que nos están siguiendo en Facebook, ¿no? También les invitamos a que participen también, ¿no? A ver, nos dice la profe Rosario, nos dice el 3. A ver, 1, 2, 3. Muy bien. A ver, el siguiente acá, el siguiente. H2SeO2. A ver, el 1, el 2, el 3 o el 4. A ver, también como les decía, nos pueden seguir. También nos ayuda la profe Rosario, nos dice el 1. Eso, muy bien. El profesor José Montaño nos dice el 1 también. Ahora acá, H-cloro O4, H-cloro oxígeno 4. A ver, ¿cuál sería? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? 1, 2, 3 o 4. A ver, adelante. Nos dice la profe Rosario 1. A ver, veremos. Eso, muy bien. Tenemos el otro compuesto. Tenemos acá H3, arsénico y luego oxígeno 4. Sería el 1, sería el 2, sería el 3, sería el 4. ¿Cuál? A ver, vamos, adelante. La profe Shiley nos dice el 2. Eso, muy bien. Seguimos. Hidrógeno, arsénico o 2. A ver, sería el 1, sería el 2, sería el 3, sería el 4. Y recuerden que esta aplicación se llama Arlun Chemistry, ¿no? Que más o menos cuesta unos 17, 20 bolivianos, que se descarga de Google Play, ¿no? Entonces, o de Play Store, como lo llaman. Acá nos dice el 1, veremos si nos resulta muy bien. H, fósforo, oxígeno, hidrógeno, fósforo y oxígeno. ¿Cuál sería la respuesta? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? A ver, los que nos están siguiendo también en Facebook, los que están en la sala de Zoom también nos pueden ayudar. El 1, el 2, el 3 o el 4. Nos dice José Montaño, nos dice el 1. A ver, eso, muy bien. A ver, en esta parte, a ver, selecciona, tenemos hidrógeno, esta es el yodo, ¿no? El oxígeno. ¿Cuál sería el 1, el 2, el 3 o el 4 acá, en esta parte? Y nos queda solamente una pregunta más para terminar la evaluación, ¿no? A ver, ¿será el 1, será el 2, será el 3, será el 4? Nos dice 3. A ver, José Montaño nos dice el 3. A ver qué tal nos sale. Bien. Y este es el más complicado, el más difícil. A ver, ¿qué nombre sería? Es el más complicadón, el más difícil. ¿Qué nombre sería? O mejor dicho, ¿cuál es? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4, colegas? A ver. El más complicado. No es el 4, por si acaso, colegas. Acá nos dicen colega, la profe Rosario nos dice el 1. Perfecto. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Esta parte, colegas, es bien interesante, ¿no? Mostrar esa parte también a los estudiantes. Hemos visto en vivo y en directo cómo se utiliza, ¿sí? Cómo se utiliza, hemos visto. Entonces, bastante interesante, ¿no? Entonces, la aplicación, como les había indicado, se denomina Arlun Chemistry. Entonces, vamos a salirnos de la aplicación. Les vamos a seguir mostrando la diapositiva. Es esta, colegas, ¿no? Arlun Chemistry, así de esa manera, ¿sí? O también Arlum Chemistry o Chemistry Arlum, ¿no? Entonces el icono es de esto. Esas dos aplicaciones que hemos visto,